Evodia, nunca había yo escuchado este nombre. ¿Sintique? Menos, no te lo pierdas, aquí en Mujeres Determinadas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Verónica Fuentes. Marlene Casas. Y este es tu programa, Mujeres Determinadas. Dios les bendiga a todos y sean colmados de la paz de Dios. Pero esa paz que sobrepasa todo entendimiento, no importando el problema, la situación, la tribulación que estés pasando. Esa es nuestra oración para que tú puedas disfrutar de este tema que es muy interesante. Pastora, yo no me hubiera imaginado al apóstol Pablo introduciendo un capítulo 4 hablando de un problema entre dos mujeres. Sí, y vamos a leerlo directamente de la palabra para que tengamos mejor contexto. Filipenses capítulo 4, versículo 2, comenzamos en el capítulo 4, dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Esta era una manera clásica del apóstol Pablo al escribir las cartas, siempre no solamente diciendo verbalmente el amor, pero también escribía cuánto amaba, ¿verdad?, a la iglesia. Recordemos que la iglesia de Filipenses es la iglesia que le mandó una ofrenda, una ayuda mientras él estaba encarcelado, ¿verdad? Y el versículo 2 dice, después de que le dijo, son amados, ¿verdad? Los quiero mucho. Los quiero mucho, los extraño, son corona mía, ¿verdad? En el versículo 2 entonces dice, y comienza de esta manera, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Versículo 3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Así es. Vemos que aquí se estaba presentando una situación no leve para que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dijera, trae a mención esto. Sí. Llama la atención a esta situación, pastora, que se introduce muy sutilmente dentro de la relación entre hermanos, dentro de la relación familiares, dentro de las relaciones que vivimos aquí en la iglesia, hermanos en la fe, y que muchas veces podemos decir, es algo insignificante, es algo que no le tengo que poner atención, es algo que se va a arreglar solo. De ninguna manera. Así es, así. Hay mucha controversia en estos versículos. Hay algunos teólogos que piensan que se trata de un matrimonio, ¿verdad? No necesariamente de dos mujeres, sino de un matrimonio. Hay otros, la inclinación, la creencia es a que son dos mujeres por lo que dice el texto y el contexto, ¿verdad? Exactamente. Entonces, no se dice más de ellos, no se dice qué exactamente fue el problema o cuál fue la situación, pero el hecho de que él de una manera sabia y corta dice, les ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Entonces son dos cosas allí, o tres podría yo decir, hay un ruego. No fue simplemente una mención leve, sino está expresando, hay un deseo profundo, intenso, de que pongas atención a lo que estoy escribiendo. Y luego menciona a quién le está escribiendo, en este caso a Evodia y a Sintique, ¿verdad? Y el tercer punto es de que desean que sea del mismo sentir. Cuando las personas no están en el mismo sentir, ¿cómo se ven? Cuando no están en lo mismo de sentir, quiere decir que están en división. En división, sí. Que están en contradicción, que están en diferencias. En desacuerdo, sí. Es de donde agarramos, ¿verdad? Que había una situación aquí, ¿verdad? Y que Pablo elegantemente les escribe y les pide y les ruega que sean de un mismo sentir. Para que Pablo haya hecho mención de esta situación entre estas dos mujeres es que había necesidad de prestar atención, sí, de no dejar pasar, porque es lo que
acostumbramos a hacer. Sí. Bueno, ya se le va a pasar, comúnmente decimos, se les va a pasar el coraje, se le va a olvidar lo que le molestó y al rato va a estar todo igual. Pero vemos que cuando una situación se deja sin atender, es como una herida. Sí. Es exactamente como una herida, que uno dice, va a cerrar y va a cicatrizar y la costra, que es la cicatriz encima, se va a caer y se va a borrar y ya todo va a pasar. Pero en las cuestiones de la fe, nosotros como cristianos sabemos que estamos siendo constantemente bombardeados por el enemigo, porque la álgebra de Dios es sumar y multiplicar, pero la del enemigo es restar y dividir. ¿Verdad? Y tenemos que estar muy alerta a esto, Sí. porque pueden venir muchos pensamientos justificando el que nosotros no demos el paso para tomar acción en una situación. Pero a la verdad, nosotros tenemos que dejar a un lado todo argumento, toda excusa, y si hay una diferencia, tratar de resolverla. Claro, el consejo número 1 tiene que ser siempre orar. Sí, ¿verdad? Sí, definitivamente. Porque muchas veces viene el temor, la inseguridad y no me va a recibir y me va a hacer una cara y me voy a acercar para toparme de frente a esa persona, pero esa persona va a salir por otro lado, ¿verdad? Y ya no me va a querer confrontar, ¿verdad? O dirigir la palabra o saludarme. Sí. Entonces, Pablo sabía muy bien que esta situación aparentemente insignificante no lo era y que había que tomar cartas en el asunto. Sí, entonces nos podemos dar cuenta que conflictos, diferencias de opinión, de perspectivas, siempre han estado desde los tiempos bíblicos, ¿verdad? Y hay una manera, ¿verdad?, de buscar solución. Y podríamos preguntar, ¿cómo puedo buscar una solución al conflicto? ¿Cómo puedo buscar una solución que mejor sirva al crecimiento del evangelio? Porque ese era el interés de Pablo al escribir esta carta. Quería que esta situación se cortara de tajo, que ya no continuara, porque estamos hablando que era la iglesia en Filipo era fuera del pueblo de Israel, eran creyentes, eran gentiles, sí, ¿verdad? Entonces, esa situación pues no estaba dando un buen testimonio, por así decirlo, ¿no? Entonces, él escribe y dice, hay que solucionar esa situación. Te ruego que tomes atención, hay una situación entre ustedes dos, hagan algo, por favor. Porque menciona, inclusive los que están escritos en el libro de la vida. Sí. No vaya a ser que esta situación insignificante, porque muchas veces lo pensamos insignificante, sí, nos vaya a afectar de tal manera que ya nuestro nombre, aunque creamos que está en el libro de la vida, no lo esté. Sí. Porque si hay un conflicto, es porque no ha habido un acuerdo y porque no ha habido un amor y porque no ha habido un perdón. Entonces yo creo que el fundamento de nuestra vida cristiana tiene que estar basada en el amor, y habiendo amor tiene que haber perdón. Sí. Pero un amor y un perdón sincero, ¿verdad? Sí, sí. En que dejo a un lado, ¿verdad? Y estoy en unidad en Cristo Jesús a ese hermano, a esa hermana. Y tenemos que establecer que estas diferencias no solamente ocurren en el mundo, ocurren también en la iglesia, entre hermanos, entre la hermandad. Ellos, aquí Pablo especifica que eran mujeres que lucharon para establecer el evangelio ahí en la ciudad de Filipo. Eran combatientes con él, eran personas que estaban con él en la lucha de establecer el evangelio allí. Entonces, más sin embargo, muy independientemente de que su nombre estuviera escrito en el libro de la vida, había esa situación, ¿verdad? Yo creo que el hecho de que él mencionó de que estaban en el libro de la vida, hey, acuérdate qué es lo que te llevó a que tu nombre fuera escrito. No es por casualidad que él dice el nombre de ellas y de los demás colaboradores, sus nombres están escritos en la vida, era exactamente eso. Hey, acuérdate, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Sí, sí. Y cuando nosotros nos acordamos qué es lo que nos ha llevado al conocimiento de Dios, entonces vamos a tratar de hacer las cosas correctas. Entonces vamos a tratar de hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios quiere que hagamos. Y gracias a Él que dejó escrito cómo se pueden hacer las cosas. Porque una diferencia entre tu hermano
o una diferencia que tengas con cualquier persona, dice la palabra de Dios que inclusive estorba nuestras oraciones. Las oraciones. No solamente las oraciones, pero también que nuestras ofrendas no son ni siquiera recibidas. Exacto. Las podemos dar, pero no sirven de nada, ¿verdad? Porque detrás de esa ofrenda, después de ese gesto, hay una persona que quizás tiene una rencilla, un problema, una situación en contra de otra persona, y esa situación no hace que esa ofrenda sea una ofrenda pura, una ofrenda aceptable, porque le pasó a Caín y Abel. La ofrenda de Abel fue aceptable, pero la de Caín, ¿no? Exacto. Y así mismo cuando hay rencilla o algún tipo de diferencia entre dos personas. Sí, es exactamente igual. Sí. Entonces tenemos ¿qué se hace? ¿Qué se hace cuando se tiene problemas? Porque ya establecimos de que todas las personas tenemos problemas dentro de la iglesia, dentro de la hermandad, e inclusive más en el mundo, ¿verdad? El mundo nos llama ok, me la haces, me la pagas, me la voy a cobrar de alguna manera, lo que me has hecho, ¿no? Eso es lo que el mundo haría. Pero ¿qué es lo que nosotros como cristianos, como creyentes, debemos hacer? Creo que hay dos consejos que podemos separarlo de esta manera, pastora, y es el que está en Mateo 18:15. Okay. ¿Qué es lo que se hace bíblicamente, se debería de hacer y que yo creo que muchos se nos olvida? Sí. ¿Verdad? Mateo 18:15 nos habla cuando hay una situación. Sí, y dice así exactamente: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Se hace, vamos a decir que usted hace algo que me ofendió, ¿verdad? Y entonces tengo que tener el amor de Dios y el valor civil y moral para venir delante de usted, que muchas veces eso falla. Creo que desde ahí ya fallamos mucho, porque dice, no le voy a decir nada porque seguramente no va a aceptar que estuvo mal aunque yo le diga. Y muchas veces vamos con la actitud incorrecta. No vamos con el amor a presentar una situación y decir, oye, ¿qué pasó aquí? Yo siento que no debiste de haber hecho o dicho esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando dos personas no se pueden poner de acuerdo? Entonces, continuamos leyendo, dice, si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Cuando habla de tomar a 1 o 2 testigos, está hablando a 1 o 2 personas consejeras, personas sabias, personas llenas de la palabra de Dios y del Espíritu Santo que puedan escuchar, ¿verdad? Yo decir, ¿sabe qué? Venga a persona mengana de tal, venga usted, mire, está esta situación. Y delante de esas 2 personas exponer el problema y personas sabias y maduras. No que vayan a tomar partido a uno o partido a la otra. Y ya después de que se plantea la situación con esos testigos, si ni a uno de los testigos quieren escuchar, dice, llévalo a la iglesia. Y esas son instrucciones de Jesús. Es Mateo, está hablando Jesús. Está hablando Jesús. Está hablando Jesús, lo que se debe hacer correctamente cuando hay un conflicto, una situación. Y Pablo lo puso en obra, porque recordemos lo que acabamos de leer, está encargando esta situación a ese compañero fiel, a esa persona que está a cargo de la iglesia en Filipo, ¿verdad? Entonces está pidiendo ayuda también. Entonces él puso por obra el consejo de Jesús. Exactamente. Bueno, eso es lo que la Biblia nos dice, pero ¿qué otra cosa la Biblia nos dice que debemos de hacer? En Mateo 7 está la regla de oro. Sí. Pero antes de leer la regla de oro, vamos a leer también lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 5, del 23 al 24. Sí, fue lo que parafraseamos con respecto a la ofrenda. Sí, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda,
reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Exactamente, lo que decíamos de que si nosotros estamos ofrendando a Dios, esa ofrenda no es recibida porque todavía tenemos conflictos, situaciones ahí escabrosas. Las hormonas, podemos muchas veces echarle la culpa del temperamento, el genio, la falta de humildad, la falta de aceptación cuando nos equivocamos, porque muchas veces no aceptamos. Sí. ¿Verdad? O una cosa pequeña la hacemos enorme, ¿verdad? Porque lo estamos viendo con nuestro lente personal, ¿verdad? Y no con un lente general. Entonces esto puede llevar a una situación, ¿verdad? Entre dos personas. Sí, y entonces ya miramos cómo Pablo buscó un mediador, ¿verdad? Una persona física. Y hemos leído también lo que el mismo Jesús nos indica qué hacer. Pero lo que podemos nosotros aprender también aquí es de que el único mediador va a ser Jesucristo. Y es a través de su Espíritu Santo que nosotros vamos a poder tener misericordia para esa persona que nos dañó, que vamos a poder ser compasivos con esa persona. Usted mencionaba la regla de oro, ¿verdad? De tratar a la otra persona como quiere ser tratado. Entonces, si no quieres que se hable de ti, pues no hables de la otra persona, ¿verdad? Básicamente. Entonces, pero para poder ser compasivos, para poder amar a las otras personas, para poder ser misericordiosos, amigables, yo tengo que pedir la ayuda de su Espíritu Santo. Yo tengo que, ese es mi ayudador. Ese es mi ayudador porque no lo puedo hacer sola. Mi lógica humana dice, si esa persona está hablando de mí, yo tengo que hacer algo para cobrarme lo que me está haciendo, ¿verdad? Si aquella persona me está haciendo algo, yo no lo voy a dejar pasar, se lo voy a dejar saber, ¿verdad? Y yo creo que también aquí cuando Jesucristo está diciendo de que si la persona no está haciendo caso, lo lleves a la iglesia, no es con la intención de humillar a la persona, porque recordemos que primordialmente dijo, si te escucha, has ganado a un hermano, ¿verdad? Has hecho que esa persona se arrepienta de su mal y eso, hay un gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, ¿verdad? Entonces, la idea no es de poner en mal a la persona, sino de hacerlo recapacitar. Pero nuestras palabras son muy cortas. No tienen el peso que el Espíritu Santo tiene. Es cierto. ¿Verdad? Entonces, necesitamos nosotros buscar el consejo de Dios, necesitamos la sabiduría de Dios de cómo resolver esos conflictos que pasan. Pasan hasta en las mejores familias. Sí. Y recordemos que somos hermanos en Cristo y que nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús. Amén. Y que quién mejor que Jesús, que dejó el ejemplo de humildad, de conducta, de sumisión, sujeción completa al Padre, de hacer las buenas obras, de perdonar las ofensas. ¿Cuántas cosas no tuvo que perdonar Jesús en esos 3 años de ministerio? Porque hubo un momento en que el infierno mismo se abalanzó en contra de él, porque querían truncar el propósito por el cual vino y nació como ser humano, que era llegar a la cruz para el perdón de nuestros pecados. Entonces, el mismo Jesucristo tuvo, ¿a quién negaron? Conviviendo tan intensamente, tan íntimamente como con un Pablo. ¿A quién traicionaron? Dándole hospitalidad y confianza de llevar la caja chica, ¿verdad? Por llamarlo así, Judas, ¿verdad? A quien primero lo gritaban, Hosana, Hosana, bienvenido el que viene, bendito el que viene en el nombre del Señor, y a los cuantos días, crucifíquenlo. Sí. ¿Verdad? ¿Quién mejor que Jesús sabe? Sí. En las relaciones humanas, los conflictos que podamos tener, pero sin embargo en la cruz, él solamente dijo, Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Y así mismo, si nosotros nos decimos llamar creyentes,
y somos seguidoras de Jesucristo, tenemos que entonces tener el carácter de Jesucristo. Amén. Así es. La mente de Cristo. Antes de levantar la primera piedra, como lo quisieron hacer con la mujer adúltera, examinarnos cómo estamos. Sí. Examinarnos cómo estamos nosotros, ¿verdad? Tal como él dijo, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Sí. Y de ahí, al levantar el rostro, la mujer ya no miró a nadie. Así es, ¿verdad? así es. Asimismo nosotros saber que no tenemos a nadie a quien condenar, a nadie pensar que hizo mal o algo horrible del tamaño del mundo y como si nosotros no nos equivocáramos. Todos nos equivocamos y tenemos que ser misericordiosos, compasivos y caminar en el amor de Cristo. Así es. Pastora, el tiempo. Sí, el tiempo. ¿Quieres cerrar? La historia de Evodia y Syntyche. Evodia, su nombre significa un viaje próspero, y Syntyche, afortunada. No nos dice el final, la Biblia, ¿verdad? No dice si arreglaron sus problemas, sus situaciones, pero dejaron allí la historia para que usted y yo aprendamos de esta historia, ¿verdad? Donde el evangelio no se puede detener por nuestras acciones, por nuestros argumentos que podamos tener. Y desafortunadamente muchas veces pasa porque nuestro testimonio lo único que está dejando de decir es que estamos peleoneros o conflictivos, ¿verdad? El conflicto siempre va a estar, pero necesitamos recordar que Jesucristo quiere que nosotros seamos compasivos, que nos amemos fraternalmente, que seamos misericordiosos, que seamos amigables, que no devolvamos el mal por mal, que no hablemos mal de la persona de la misma manera que Él actuó. Quiere que nosotros seamos, como usted mencionó, teniendo la mente de Cristo. Amén. Esperamos que haya sido de bendición para ustedes. Bendito Padre Celestial, glorificado sea tu nombre, Señor. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, de tu Espíritu Santo, para que, Señor, nos ayude, Señor, cuando tengamos estas situaciones de desacuerdo, Padre bendito, que podamos, mi Dios, nosotros recordar, Padre, lo que tú quieres que nosotros hagamos, que podamos recordar que de la misma manera que tú extiendes, que tú nos das misericordia, una misericordia que no merecemos, de la misma manera la podemos dar a aquella persona que nos daña, Señor. Y si hemos sido los que dañamos, que podamos, Señor, a través de tu Espíritu Santo reconocer, sí, Padre, que te hemos fallado primeramente a ti, Señor, y podamos tener la valentía, Señor, de pedir perdón. Yo te pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, que seas tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Padre, sellando esta palabra y que nos ayude, Señor, a ser mejores para avanzar tu evangelio, Señor, para establecer tu reino. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas veces pensamos que pecados grandes pueden ser matar, robar, violar, pero la escritura del sabio Salomón dice que son las zorras pequeñas que causan daño al viñedo. Y esas zorras pequeñas pueden ser la envidia, el celo, el malentendido, la ofensa, ¿verdad? La envidia. Y tenemos que tener cuidado de que esas cosas no se muevan en nuestras vidas porque dañan la obra de Dios. Amén. Hagamos conciencia, cada uno de nosotros, autoexaminémonos y dejemos atrás lo pasado y prosigamos a la meta. Amén. Poniendo nuestra mirada en Cristo Jesús. Dios les bendiga.